Hace rato que tengo ganas de como devolverle eh, todo lo que aprendí y todo lo que todo lo que aprendí en los últimos años. La suerte que tuve, porque en algún punto, si bien no vengo de una familia privilegiada, tuve privilegios, por suerte, un montón, no importa cuáles. Em, y esto como hablábamos en otras charlas, y hay personas que no tienen la posibilidad de tener el acceso que yo tuve. Las inquietudes que yo tuve, no saben encontrarlo, no saben buscarlo, y entonces eso por un lado. Y por el otro lado, vuelvo a la DBT. Si me pongo muy debetiano y si vos ves las instituciones, no es accesible, no es un tratamiento o no son conocimientos accesibles para todos y todas. Y eso a mí se ve que me convoca de algún lado, que me atraviesa, no solo por nuestro contexto actual, ¿eh? Desde siempre buscaba la posibilidad de. Y la Mariano tiene algo que no sé cómo explicarlo. Yo te contaba cuando fui presencial, hay algo que me pasó. No quiero hablar mucho más porque me voy a emocionar. Hay algo que me pasó con ustedes, al verlos en presencia. Ya los había visto por Zoom. Pero el clima que se vive, tal vez me enamoré, no sé cómo decirlo. Hay algo que no lo puedo explicar. ¿Por qué la mañana en particular? ¿No? Pero ah, hay algo en mí que me gusta ayudar, no sé por qué, pero hay algo de la Mariano que no te, por lo menos esa experiencia no me pasó desapercibido en mi cuerpo. Hay algo de la Mariano que me flechó. Empiezo, me llamo Guillermo Lencioni, este, mm, no sé cuán para atrás empezar. Te iba a decir, soy el hijo del medio de una familia típica de gente trabajadora del conurbano bonaerense, ¿sí? Y en verdad, cuando vos me preguntaste cómo seguí psicología, tendría que ir un poquito antes, porque antes Ajá. de estudiar psicología había empezado un profesorado de educación especial que nunca se terminó, porque en el medio me agarró como alguna crisis existencial y mi terapeuta, que hacía terapia en esa época, me dijo, pero vos serías buen psicólogo. Yo no había Upa. elegido esa carrera porque mi hermano había elegido esa carrera. Y entonces no da que los hermanos estudien lo mismo, mi hermano dejó por otros motivos, y entonces yo ahí decidí estudiar psicología. ¿Viste? Ahí empecé. Y creo que desde el primer día en la facultad iba con el interés de no estudiar solo psicoanálisis. Estudié psicología en la UBA, que en los 90 era mucho más psicoanalítica que ahora, pero buscaba materias que no fuesen tan psicodinámicas, psicoanalíticas y tal. De hecho, fui ayudante alumno de psicología genética que dábamos Piaget. No, siempre estaba inclinado por alguna otra corriente y qué sé yo qué. Entonces, cuando termino mi carrera, eh, ya tenía como la intención de formarme más en terapias cognitivas o conductuales. Lo que pasa es que no había mucha oferta, por lo menos no había una oferta que yo alcanzara a pagar, porque había instituciones privadas que eran mucho más caras que la UBA y tal. Entonces lo que hacíamos con mis amigos era pasarnos libros, leerlos, juntarnos, discutir y esas cuestiones. Y en el 2000 empiezo a dar clases en la facultad, en una materia que era obligatoria, que era psicoterapias, pero era de corte cognitiva. Y ahí empecé a vincularme un poco más con el mundo de la terapia cognitiva conductual, con gente como formada y con credenciales, digamos, para formar y esas cuestiones. Eso por un lado. ¿Por qué elegí psicología? Además de lo que mi terapeuta había dicho, creo que me gustaba la educación ya desde antes y me gustaba trabajar con gente que tenía problemas y poder ayudarlos, ¿no? Como algo así como del servicio y qué sé yo qué. Estaba como mi inclinación o mis ganas, por un lado, eso. Y por el otro lado, cuando empecé a trabajar, yo había estudiado mucho más, porque esto es como lo más fácil de estudiar dentro de de las TCC, o lo que empezás a estudiar primero son protocolos muy específicos de intervención para gente que tiene ataque de pánico, depresión y qué sé yo qué. Y veía que a mis amigos le iba bien con sus pacientes y a mí no. Entonces yo pensaba que no era muy bueno. Tal vez no sea muy bueno, no lo sé. Pero empecé a indagar un poco más y mis pacientes tenían como problemas un poco más severos. Eso es lo típico cuando empezás a estudiar, a trabajar de psicólogo, cuando recién te recibís, llega gente un poco más necesitada.
a terapia. Necesitada porque al no ser tan conocido uno, te llegan pacientes que tienen tal vez, además de problemas psicológicos, los determinantes sociales de la salud, ¿no? Problemas más económicos y tal, y cuesta todo un poco más. Pero mis pacientes tenían características, uno podría pensarlo de la psicología desde ahora, de la psicoterapia, como cuestiones más de personalidad, que es mucho más difícil de trabajar. Entonces empecé a indagar qué modelo había dentro de la terapia cognitiva, que es todo un paraguas con 350.000 millones de subcorrientes, que dé cuenta o que explique un poco qué hacer con pacientes con problemas, trastornos o problemas o disturbios, o no sé cómo decirlo, en la personalidad. Y ahí es un curso de posgrado, con unos psiquiatras que daban algo de personalidad y empezaron a hablar de modelos más dedicados a personas con problemas o que se involucraban en conductas autoagresivas, autolíticas o suicidas. No quiero ponerme muy técnico, pero se le dice así. Y ahí conocí este modelo que es la terapia eléctrico-conductual, que era demasiado raro para mí porque lo que yo estaba formado era en terapia más conductual. Mi primer profesora de TCC, de lo que se dice así, en la facultad, yo siempre hago el chiste de que era la hija no reconocida de Skinner y Watson, más o menos, porque era súper conductual. Entonces mi formación en la carrera fue muy conductual. Después di clases en una cátedra de Keegan, que era mucho más cognitivo. Entonces fui mezclando esas dos cosas, pero el modelo de BT me llamó mucho la atención porque además de esas dos cosas, o una fuerte base conductual, mezclaba cosas como la meditación Zen, que para los principio de los 2000 en nuestro ambiente era como rarísimo hablar de eso. No éramos como los que estudiábamos eso éramos demasiado raros, éramos los raros dentro de la terapia basada en evidencia, decir que además meditabas era como una mezcolanza media rara. Y creo que eso también me gustó mucho, de poder pensar intervenciones que funcionen a personas que están sufriendo un montón. ¿Sí? Porque además tiene una mirada, que eso es lo que más me interesa ahora, una mirada no patologizante acerca de las conductas que se ven muy patológicas, ¿no? Ujú. Digo, personas que quieren matarse y que te lo comunican, uno lo primero que piensa, uno lo primero que hace cuando es tener miedo y lo segundo es hay que internarla y pensar que esa persona es una desagradecida a la vida porque no tiene ningún problema serio y quiere matarse, ¿no? Como en general las terapias son muy punitivas y muy sí, punitivas, diría yo, y prejuiciosas en relación a eso. Y no es lo más grave que tienen las personas que quieren suicidarse, no solamente el suicidio, sino toda el desorden en un montón de los aspectos de su vida, por un lado. Y después, que esto me pareció súper interesante, un amigo que no era muy conductual me decía, ustedes los conductuales lo único que piensan es en activación, desactivación, y no se dan cuenta que hay una vida emocional ahí dando vuelta. Y la DBT planteaba algo de la desregulación emocional, pero lo hacía muy conductualmente, ¿sí? Entonces ahí sí me empecé a interesar aún más en qué son las emociones, qué, qué características tienen, cómo es la experiencia humana de las emociones y cómo regularlas. Entonces, si bien la DBT habla de eso, al principio nosotros, al menos en el grupo donde yo conocía, con la gente que yo conocía, nos poníamos muy técnicos. Y cuando uno empieza a desplegar que el mundo emocional, el mundo de las emociones, porque el mundo emocional siempre se habló, pero de las emociones, específicamente la diversidad en las emociones y tal, ahí me apasioné y no dejé de leer nunca más acerca de qué son las emociones y cómo regularlas y esas cuestiones. Ahora, digamos, 25 años después de que me recibí, 20 años después que hice mi primer curso de BT y demás, es más común encontrar textos y gente formada en regulación emocional. Tenés como modelos transdiagnósticos acerca de la implementación de protocolos en manera grupal a personas que tienen diferentes problemas emocionales. Digo, ya es como más fácil encontrar eso, pero en los 2000 era raro. Llevó un proceso también de tu comunidad, de tu equipo, para trasladar, digamos, esas herramientas técnicas a las características propias del argentino.
Me gustó la pregunta porque hay muy poca adaptación de protocolos a nuestro. Y yo tengo un amigo que sabe mucho de investigación, me dice, si los protocolos que tienen evidencia empírica no son evaluados y probados en otras culturas, no hay validez empírica posible. Y hay muy poco porque es muy difícil hacer investigaciones en psicoterapia, en clínica, digamos, eh, son caras. Digo, necesitas Sí, mucho recurso. Y últimamente no hay mucho y nunca hubo mucho interés porque aparte los clínicos no tenemos mucha formación mm, en investigación. Por lo menos en los pacientes que yo atendía hace 25 años, se les llegaba a dar antes que decirle, hola, ¿qué tal? Me llamo Guillermo, darle un formulario para, viste, como cuando vas ahora al médico a hacerte una mínima intervención. Digo, yo iba al odontólogo y mi odontólogo me hacía firmar que si la muela se me rompía y qué sé yo qué. Ahora sí, digo, fue cambiando nuestra manera de vincularlos con la salud. Digo, ahora hay muchos terapeutas que lo hacen, pero sigue sonando raro en un montón de población que te dicen, no entiendo, me dio un papel para que firme y antes de conocerme, ¿no? claro. Digamos, el consentimiento informado que va arreglando las cosas que se van a hacer en terapia, por un lado. Y una de las cosas más difíciles, me parece que, por la expectativa que uno tiene de lo que es hacer terapia, la terapia cognitiva conductual da tarea, por ejemplo, Ujú, entre sesiones. Y eso quizás ahora los pacientes vienen ya con cierto conocimiento de que si voy a un terapeuta cognitivo, conductual o de esta índole, me va a dar tarea y voy a hacerlo, dice, pero culturalmente uno va a terapia a hablar, no a hacer ejercicios, ¿no? Entonces digo, todo lo que uno aprende como terapeuta para regular las emociones es raro que una persona lo busque en terapia. Tal vez lo busca en otros grupos u otras intervenciones más alternativas, qué sé yo. No me voy a juntar a meditar con otros, ¿no? O a respirar consciente o hacer ejercicio de relajación, por ejemplo. Cosas que uno hace cuando le enseñas a un paciente o le transmitís habilidades a una persona, saquemos pacientes, así no más pacientes, para regular sus emociones. O un ejercicio interoceptivo de exposición ante una emoción, ¿no? Vos decís, eso lo busca en otras cuestiones, no un terapeuta. No le voy a pagar un terapeuta para verlo. O no voy a ir a mi prepago o al hospital para que una persona, un hombre, una mujer, lo que fuere, el terapeuta, me diga qué hacer, sino es como más reflexivo. Entonces sí, hay como una diferencia ahí, grande. Y y la DBT no, por lo menos a mí me dio la posibilidad de pensar que no todo es en la cabeza individual del paciente. No sé si lo dice la DBT, pero como tiene una mirada dialéctica y contextual de las cosas, te da la posibilidad de pensarlo al menos, ¿sí? Y entonces ahí sí, yo no sé si fui yo o fue también mi contexto que me llevó, digo, la gente que conocí, los amigos que tengo y demás, que tienen como una conciencia del otro más elevada que incluso que la mía, me hizo pensar en que no todo lo que tiene el paciente o las personas que me consultaban eran problemas individuales. Y ahí está lo interesante de la dialéctica, la mirada esta de complejizar las causas y las intervenciones. No todo se cura, por decirlo así, en una intervención individual de un señor con barba que les dice hace tal cosa o fíjate tal otra, ¿no? Digo, a veces hay que o hacer intervenciones en la comunidad o pensar en ese contexto y en esa comunidad en donde vive o habita, trabaja, no sé, esos otros espacios. Lo que a mí siempre me interesó de la DBT o de las terapias más conductuales y cognitivas es que no se queda solamente en la pregunta, digo, porque me pasaba en la facultad que había muchas preguntas interesantes, pero que solo era reflexiva. Y hay cosas que Mm, es importante la reflexión, sí, es importante los pensamientos y lo que le pasa al paciente en la cabeza, pero también que se transforme en una conducta palpable, visible, objetivable, no sé, digo, o del paciente o del entorno. Y la DBT en estos años también fue complejizando y viendo, digo, yo no soy un fanático de la DBT, me encanta, digo, pero no soy un fanático que es solo DBT, pero digo, la DBT hizo este viraje y dijo, bueno, pero necesitamos intervenir también en la familia, que para un yanqui eso es una cosa ujú, rarísima, ¿sí? Y hay modelos. Siempre hago el mismo chiste, no es casual que
la persona que empezó a trabajar en parejas altamente desreguladas y tiene un modelo particular de intervención en familias, es un diría, italoamericano, Frusetti, digo, seguramente un yanqui típico no hubiese pensado en el contexto familiar, digo, los latinos lo pensamos más, por un lado. Pero además hubo modelos o gente que empezó a adaptar el modelo de DBT para otros contextos no clínicos, digo, y casi preventivos, entonces hay como una intervención de DBT para hacerla en las escuelas. Hay otros modelos que a mí me gustan más que hacen prevención, ¿no? Digo, porque este tiene un sesgo muy clínico. Pero lo que quiero decir es que nos empezamos a dar cuenta, muchos terapeutas, no me estoy incluyendo en ese de darme cuenta, que las intervenciones, cuando intervenís, cuando hay una psicopatología, ya estás como en un nivel terciario de prevención. Entonces, digo, hacer intervenciones con chicos más chicos cuando todavía no hay un trastorno mental es también prevenir, es prevenir, es un acto de salud, es un acto de justicia social, si querés, ¿no? Darles herramientas a pibes y pibas en edad escolar que no sean herramientas específicas del conocimiento, digamos, ¿no? Ahí me Y a pongo. lo largo de mi carrera, y casi de casualidad, sabiendo mucho de DT, una amiga le proponen hacer un programa para docentes hace años, prepandemia, porque estaban viendo que en las escuelas, por lo menos en unas escuelas del conurbano, de la provincia de Buenos Aires, había muchos chicos que cuando empezaban primer año del secundario, que ya se empezaba, para mí lo que era séptimo, ¿no? A los 12 tenían muchos problemas había mucha repitencia o, Mm. ¿cómo se dice? Cuando dejan el colegio, deserción escolar. Y si bien tenía que ver con dos materias específicas, ¿no? Muchos tenían déficits en el lenguaje, no tenían mucha lectura comprensiva y demás, y en matemática, que eran los dos temas que más les costaban, los que vieron es que además los chicos y chicas no tenían herramientas para poder procesar su experiencia emocional. Entonces creamos un programita muy chiquitito, adaptado de otros lugares del mundo, y qué sé yo qué, que era enseñarle a los docentes a que aprendan un programa de regulación emocional para que ellos puedan implementarlo en el aula.